Hoy vamos a hablar de una enfermedad fascinante y a la vez muy compleja, una en la que el cuerpo literalmente se declara la guerra. En los próximos minutos vamos a desgranar qué es el lupus, por qué ocurre y cómo se manifiesta esta condición. Vamos a explorar el lupus eritematoso sistémico. Imaginemos por un momento que el ejército que nos defiende de las infecciones, de repente, se vuelve contra nosotros. Eso, en esencia, es lo que ocurre en esta enfermedad. Bien, pues para empezar vamos a entender qué es exactamente el lupus y por qué se le conoce como una especie de guerra civil dentro de nuestro propio organismo. A ver, para que nos entendamos, el lupus es el ejemplo del libro de una enfermedad autoinmune crónica. ¿Y qué significa esto? Pues que el sistema inmunitario, que es el que debería protegernos, se confunde, se lía y empieza a atacar por error a los tejidos sanos del cuerpo, provocando una inflamación generalizada. Por eso mismo se le conoce como la enfermedad de las mil caras. Es un auténtico camaleón. Puede afectar a casi cualquier órgano. La piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro. Esta enorme variabilidad es precisamente lo que la convierte en un verdadero rompecabezas a la hora de diagnosticarla y tratarla. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que falla para que se desate este conflicto interno? Pues aquí está la clave de todo. Es una especie de crisis de identidad. Nuestro sistema inmunitario pierde la capacidad de reconocer lo que es propio del cuerpo. De repente empieza a haber componentes de nuestras propias células, como el mismísimo ADN, como si fueran virus o bacterias, y claro, lanza un ataque constante y totalmente equivocado contra nosotros mismos. Y esta confusión no aparece de la nada. Hay una base genética muy importante que predispone a ciertas personas, junto con otros factores como los raciales, que aumentan el riesgo en algunas poblaciones. Y ojo a este dato, porque es brutal. La deficiencia de una proteína muy específica del sistema inmunitario, la C1q, eleva el riesgo de desarrollar lupus hasta un increíble 93%. Es una barbaridad. Esta proteína es clave para limpiar los desechos celulares y si no funciona, parece que es un detonante potentísimo para la enfermedad. Venga, pues pasemos a ver cómo se manifiesta esta batalla interna. ¿Qué señales físicas nos da el cuerpo? Lo más habitual, con diferencia, son los síntomas generales como el cansancio extremo, la fatiga o la fiebre, que afectan a un 80% de los pacientes. Y justo a la par, con otro 80%, están las manifestaciones en la piel. Son, por así decirlo, las primeras alarmas que suelen saltar. Y seguramente el signo más reconocible del lupus es el famoso eritema en alas de mariposa. Es esa erupción rojiza tan característica que aparece en las mejillas y en el puente de la nariz. Y además es fotosensible, o sea que la exposición al sol la activa o la empeora. Y aquí se ve muy bien esa naturaleza sistémica de la que hablábamos. Puede causar desde una afectación renal muy grave, la llamada nefritis lúpica, que afecta a casi la mitad de los pacientes, hasta trastornos de la sangre como la anemia, que de hecho es la manifestación más frecuente, presente en más del 70% de los casos. Con un abanico de síntomas tan variado, ¿cómo se consigue identificar al lupus como el verdadero culpable? El diagnóstico es un trabajo casi de detective. Primero hay una evaluación clínica de todos los síntomas y luego un paso que es crucial, la búsqueda en la sangre de unas huellas dactilares muy específicas, los autoanticuerpos. La primera gran pista en la sangre es la búsqueda de anticuerpos antinucleares, los famosos ANAs. Fijaos en el dato, están presentes en entre el 90 y el 95% de los pacientes. Son tan fiables que si el resultado es negativo, el diagnóstico de lupus se vuelve muy improbable. Después, se buscan anticuerpos mucho más específicos, como el anti-dsDNA, que nos indica si la enfermedad está activa y se asocia mucho a daño renal, y el anti-SM, que es casi el DNI del lupus. Si este aparece, el diagnóstico está prácticamente confirmado. Una vez que tenemos el diagnóstico, el objetivo cambia por completo. Ahora toca gestionar esta condición, que es crónica. Y manejar el lupus es absolutamente fundamental, porque cuando ataca a órganos vitales como los riñones o el cerebro, las consecuencias pueden ser muy serias y el pronóstico, lógicamente, empeora. Afortunadamente, y esta es la mejor noticia, el pronóstico ha mejorado de una forma espectacular. Si en los años 50 la supervivencia a los 5 años no llegaba ni al 50%, hoy, gracias a los avances en los tratamientos, supera el 95%. El tratamiento siempre es personalizado, pero a menudo se apoya en los glucocorticoides para controlar la inflamación y en los antipalúdicos, que no solo controlan los síntomas generales y los de la piel, sino que también retrasan la aparición del temido daño en los riñones. Este repaso nos enseña que, si bien hoy podemos gestionar este conflicto interno, la victoria definitiva, el gran objetivo del futuro, será reeducar al sistema inmunitario. La gran pregunta es,
¿Cómo le enseñamos al cuerpo a volver a confiar en sí mismo?